Hoy nos metemos de lleno en la vida de una figura de verdad fundamental en la historia de España, el rey Fernando III, un monarca que hizo de todo. Unió reinos, conquistó ciudades y para rematar acabó convirtiéndose en santo. Bueno, vamos a empezar por aquí, por esta imagen. Esos símbolos que lo rodean, la corona, la espada, el orbe, nos lanzan la gran pregunta. ¿Cómo es posible que un rey guerrero, un conquistador que fue implacable, llegue a ser venerado como un santo? Esa es la gran paradoja que define a Fernando III. Es que Fernando III no fue una sola cosa, y esa es la clave de todo. Fue rey, por supuesto, fue guerrero, y al final fue santo. Estas tres facetas son las que van a definir su legado, un legado complejísimo en el turbulento siglo XIII. Pero ojo, antes de las grandes conquistas, su primer gran desafío fue interno, tenía que consolidar el poder. Su primera misión, podríamos decir, fue unir una herencia que estaba completamente fracturada. A ver, la situación política en la que nace es de película, fascinante. Por un lado, su madre, Berenguela, es la heredera de Castilla. Por otro, su padre, Alfonso IX, es el rey de León. O sea, dos coronas distintas en la misma familia. Imaginemos el lío, una situación súper inestable. Entonces, ¿cómo lo consiguió? Pues fue una mezcla de herencia y, sobre todo, de mucha diplomacia. En 1217 lo proclaman rey de Castilla, pero claro, la nobleza se resistió. Y aquí fue crucial la habilidad de su madre, Berenguela, que consiguió allanar el camino. 13 años más tarde, al morir su padre, hereda León, y es entonces cuando las dos coronas se unen ya para siempre, forjando lo que sería la poderosísima corona de Castilla. Una vez que el reino estuvo unificado, Fernando pudo, por fin, dirigir toda esa energía hacia el exterior. Así que ahora pasamos del rey unificador al rey guerrero, al hombre que le iba a dar el impulso definitivo, quizá el más grande, a la reconquista. Hay que entender una cosa, y es que Fernando no partía de cero, ni mucho menos. La famosísima victoria de su abuelo en las Navas de Tolosa había dejado a los poderes musulmanes de la península muy debilitados, y esto, claro, le dio una ventaja estratégica que él supo aprovechar al máximo. Y bueno, que sí la aprovechó. Vaya, si la aprovechó. Es que esta cronología es impresionante. Muestra un avance que parece imparable. Si nos fijamos, en el 1236 cae nada menos que Córdoba, que era todo un símbolo cultural y político. 10 años más tarde, Jaén. Y ya para culminar, en el 48, la joya de la corona, Sevilla. Es que en poco más de 20 años le dio la vuelta al mapa de la península por completo. Para entender la magnitud de lo que hizo, es importante recordar qué era la Reconquista. No hablamos de una sola guerra, sino de un proceso larguísimo, de siglos. Y Fernando III fue, sin duda, el monarca que le dio uno de sus mayores impulsos. Pero claro, sus victorias no fueron nada sencillas, y la conquista de Sevilla es el mejor ejemplo de ello. Fue un desafío mayúsculo. La ciudad resistió con uñas y dientes, obligando a Fernando a usar una estrategia combinada, un asedio por tierra y por primera vez a esta escala un bloqueo naval. Una flota que se trajo desde el Cantábrico al mando de Ramón Bonifaz fue la pieza clave para cortar los suministros y conseguir, al final, la victoria. Bien. Pasemos ahora a ver cómo se construye de verdad el legado, porque Fernando fue mucho, mucho más que un conquistador. Su visión iba más allá de la guerra. Se dedicó a construir las bases culturales y políticas de su nuevo y enorme reino. Su proyecto de reino se apoyaba, digamos, en 4 grandes pilares. Por un lado, impulsó la construcción de las espectaculares catedrales de Burgos y León, que a día de hoy nos siguen maravillando. También promovió el castellano como lengua de la administración. Reforzó el poder del rey frente a los nobles y, algo importantísimo, organizó la repoblación de las tierras conquistadas para asegurar el control. Y así llegamos al final de su vida. Y al principio de su leyenda. ¿Cómo se transforma la memoria de este rey, guerrero y constructor en la de un santo? Pues murió en Sevilla, precisamente en la ciudad que tanto le costó conquistar, en 1252. Y atención a este detalle, no murió retirado, ni mucho menos. Murió mientras estaba planeando su siguiente y más ambiciosa campaña, cruzar el estrecho para llevar la guerra al norte de África. Su impulso, desde luego, no se detuvo hasta el final. Y aquí está la fecha clave de su transformación, 1671. Más de 400 años después de su muerte, el Papa Clemente X lo canonizó. Este lapso de tiempo tan enorme nos revela cómo las leyendas se construyen y se reinterpretan a lo largo de la historia. Y con esto cerramos este repaso. Guerrero, rey y santo, 3 caras de una misma moneda, de una persona que fue clave para dar forma a la España de la Edad Media. Pero claro, la pregunta que nos queda flotando en el aire,
para pensarla un poco es, de todos esos legados, ¿cuál es el que resuena con más fuerza en la actualidad? Ahí queda la reflexión. Gracias por acompañarnos.